Capítulo 1. Kino despertó antes de que amaneciera. Todavía brillaban las estrellas y el día solo se había extendido como una leve capa de luz en la parte más baja del cielo, hacia el este. Hacía un rato en que los gallos cantaban y los cerdos madrugadores habían comenzado ya a hurgar efusivamente entre ramas y pedazos de madera, en busca de algo de comer, que no estuviesen encontrado antes. Por fuera de la cabaña de paja, entre las tunas, una bandada de pájaros amarillos se estremecía y agitaba las alas con frenesí. Los ojos de Kino se abrieron al espectáculo, y él miró primero el recuadro algo más claro, que era el que le correspondía a la puerta, y luego miró la caja que estaba colgada en el techo. Era donde dormía Coyotito. Por último, volvió la mirada hacia Juana, su mujer, que yacía junto a él en la esteria, con el rebozo azul cubriendo la nariz y envuelto sobre los pechos y el talle. Los ojos de Juana también estaban abiertos. Kino no recordaba haberlos visto cerrados cuando él despertó. Los ojos oscuros de la mujer reflejaban pequeñas estrellas, y ella lo estaba mirando como me lo miraba siempre al despertar. Kino escuchó el leve romper de las olas matutinas en la playa. Era un espléndido sonido. Kino volvió a cerrar los ojos y atendió a la música del interior. ¿Quién sabe si solo hiciera eso? O lo hacía hacer a toda su gente. Los suyos siempre habían sido, en otros tiempos, grandes compositores de canciones, hasta el punto de que todos los que lo veían pensaban, hacían, oían, terminaban convirtiéndose en una canción. Pero hacía mucho de eso, y a pesar de todo, las canciones habían perdurado. Kino las conocía muy bien, pero no había agregado ninguna nueva. Eso no significa que no tuviera canciones personales en la cabeza de Kino. Habría una canción nueva, clara y dulce. Y si hubiera sido capaz de hablar de ello, seguramente le hubiera llamado la canción de la familia. La cobija le cubría la nariz para protegerla del aire húmedo y malsano. Él parpadeó al escuchar el susurro. A su lado era Juana. Cuando que se levanta con un silencio casi total. Los pies desnudos, se acercó a una caja colgante que era la cuna de Coyotito. Se inclinó sobre él y susurró una palabra tranquilizadora. Coyotito la miró un momento y volvió a cerrar los ojos para recuperar el sueño. Juana se acercó al suelo, se acercó al fuego y separó una ascua para soplar sobre ella y avivarla mientras rompía pequeñas ramas en pedacitos y las dejaba caer encima. Entonces Kino se levantó, envolviéndole la cabeza, la nariz y los hombros con la cobija. Deslizó los pies en las sandalias y salió a mirar al atardecer. Ya afuera, se sentó en cuclillas y se cubrió las piernas con la cobija. Veía el perfil de las nubes del golfo flamear en lo más alto del aire. Entonces una cabra se le acercó para olerlo y se le quedó mirando con sus fríos ojos amarillos. Tras él, el fuego que había encendido, Juana se alzó una fuerte llama y lanzó pequeñas flechas de luz entre grietas del muro de la cabaña, proyectando vacilantemente un rectángulo de claridad hacia afuera. Una polilla rezagada se lanzó ruidosamente hacia el fuego. La canción de la familia surgía ahora detrás de Kino. Su ritmo era la del metate, en el que Juana molía el maíz para hacer las tortillas de la mañana. Al amanecer, se acercaba con rapidez. Primero un remolino, después un arrebol, un destello y un estallido al levantarse el sol en el golfo. Kino bajó la vista para proteger sus ojos del fuerte resplandor. Entonces se escuchó batir la masa de las tortillas del maíz dentro de la casa, y del gran comal le llegó un sabroso aroma. Las hormigas se afanaban en el suelo, unas grandes y muy negras, las otras pequeñas, polvorientas y ágiles. Kino observó con objetividad la objetividad de Dios. Como una de las hormigas polvorientas trataba desesperadamente de escapar de la trampa de arena de una de las hormigas guerreras que había preparado para ella. Un perro flaco y tímido se acercó respondiendo a la palabra dulce de Kino. Se acurrucó, acomodando la cola bajo sus patas y apoyando con delicadeza el hocico sobre una estaca. Era un perro negro, con manchas de amarillo dorado en el lugar donde debían haber tenido las cejas. Se trataba de una mañana como cualquier otra mañana. Sin embargo, era la más perfecta de todas las mañanas. Entonces, Kino escuchó el chirrido de la cuerda cuando Juana sacó a Coyotito de su caja colgante. Después lo lavó y lo envolvió en su rebozo para tenerlo siempre junto al pecho. Kino
Veía dos cosas sin mirarlas. Juana cantaba en voz que daba una antigua canción que tenía tan solo 3 notas. Aunque también tenía una interminable variedad de pausas, era una de esas melodías que formaban parte de la tradición familiar. En realidad, todo se formaba parte de esta tradición. A veces, la canción se elevaba hasta formar un acorde doloroso que se aferraba a la garganta, diciendo: esto es seguro, esto es cómodo, esto es el todo. Al otro lado del seto había otras casas de ramas, también allí salía humo y el aroma del desayuno, pero aquellas eran otras canciones. Los cerdos de allá eran otros cerdos. Las esposas no se llamaban Juana. Quino era joven, fuerte, y el pelo negro le caía sobre la frente morena. Tenía ojos cálidos, fieros, brillantes, y su bigote era delgado y áspero. Dejó caer la cobija para descubrir la nariz, porque el ponzoñoso aire oscuro que se había ido y la luz amarilla del sol ya caía sobre la cabaña. Cerca del seto, 2 gallos se encontraban en un conato de pelea, haciéndose reverencias y fintes con las alas abiertas, las plumas del pescuezo erizadas de cualquier manera. Sería una pelea torpe, no eran ellos que jugaran. Quino los miró durante unos momentos y luego levantó los ojos para seguir en el centello del vuelo de una de las palomas silvestres que buscaban las colinas del interior. Ahora, el mundo ya estaba despierto. Entonces Quino se puso de pie y entró en la cabaña. Cuando Quino entró, Juana se levantó, se apartó del fuego y devolvió a Coyotito su caja. Para después comenzar a despeinar su cabello con un peine, haciéndose 2 trenzas y atándose los extremos con un fino listón verde. Quino se concluyó junto al fuego, enrolló una tortilla de maíz caliente, la metió en un pocillo con salsa y se la comió. Y después bebió un poco de pulque. Eso fue su desayuno. Era el único tipo de desayuno que conocía, fuera de los días de descanso o de alguna increíble fiesta de pastelillos que había frustrado alguna vez y que estuvo a punto de matarlo. Cuando Quino hubo terminado, Juana volvió al fuego y entonces ella tomó su desayuno. Habían hablado una vez, pero no hay. Capítulo 1. Quino despertó antes de que amaneciera. Todavía brillaban las estrellas y el día solo se había extendido como una leve capa de luz en la parte más baja del cielo, hacia el este. Hacía un rato que los gallos cantaban y los cerdos madrugadores habían comenzado ya a hurgar efusivamente entre ramas y pedazos de madera, en busca de algo de comer que no hubiesen encontrado antes. Por fuera de la cabaña, entre las tunas, una bandada de pajarillos se estremecía y agitaba las alas con frenesí. Los ojos de Quino se abrieron al espectáculo y él miró primero el recuadro, algo más claro, que era el que correspondía a la puerta, y luego miró a la caja que estaba colgada del techo, que era donde dormía Coyotito. Por último, volvió la mirada hacia Juana, su mujer, que yacía junto a él en la estera, con el rebozo azul cubriéndole la nariz y envuelto sobre los pechos y el talle. Los ojos de Juana también estaban abiertos. Quino no recordaba haberlos visto cerrados cuando él despertaba. Los ojos oscuros de la mujer reflejaban pequeñas estrellas y ellos lo estaban mirando como lo miraba siempre al despertar. Quino escuchó el leve romper de las olas matutinas en la playa. Era un espléndido sonido. Quino volvió a cerrar los ojos y atendió a la música interior. Quién sabe si solo él hiciera eso o lo hiciera toda su gente. Los suyos habían sido en otros tiempos grandes compositores de canciones, hasta el punto de que todo lo que veían, pensaban, hacían u oían terminaba convirtiéndose en canción. Pero hacían mucho de eso y a pesar de todo, las canciones habían perdurado. Quino las conocía muy bien, pero no había agregado ninguna nueva. Eso no significa que no tuviera canciones personales. En la cabeza de Quino había ahora una canción clara y dulce, y si hubiera sido capaz de hablar de ello, seguramente lo hubiera llamado la canción de la familia. La cobija le cubría la nariz para protegerla del aire húmedo y malsano. Él parpadeó al escuchar un susurro. A su lado era Juana, que se levantaba con un silencio casi total. Con los pies desnudos, se acercó a la caja colgante que era la cuna de Coyotito, se inclinó sobre él y le susurró una palabra tranquilizadora.
Coyotito la miró un momento y volvió a cerrar los ojos para recuperar el sueño. Juana se acercó al fuego y separó un ascua para soplar sobre ella y avivarla mientras rompía pequeñas ramas en pedacitos y las dejaba caer encima. Entonces Quino se levantó, envolviéndose la cabeza, la nariz y los hombros con la cobija, deslizó sus pies en las sandalias y salió a mirar el amanecer. Ya afuera, se sentó en cuclillas y se cubrió las piernas con la cobija. Veía el perfil de las nubes del golfo familiar en lo alto del aire. Entonces una cabra se le acercó para olerlo y se le quedó mirando con sus fríos ojos amarillos. Tras él, el fuego que había encendido, Juana se alzó en una fuerte llama y lanzó pequeñas flechas de luz entre las grietas del muro de la cabaña, proyectando un vacilante rectángulo de claridad hacia afuera. Una polilla rezagada se lanzó ruidosamente hacia el fuego. La canción de la familia surgía ahora detrás de Quino y su ritmo era el del metate en el que Juana molía el maíz para las tortillas de la mañana. El amanecer se acercaba con rapidez, primero un remolino, después un arrebol, un destello y luego un estallido al levantarse el sol en el golfo. Quino bajó la vista para proteger sus ojos del fuerte resplandor y entonces escuchó el batir de la masa de las tortillas de maíz dentro de la casa y desde el gran comal le llegó el sabroso aroma. Las hormigas se afanaban en el suelo, unas muy grandes y muy negras, y las otras pequeñas y polvorientas y ágiles. Quien observó con la objetividad de Dios cómo una de las hormigas polvorientas trataba desesperadamente de escapar de la trampa de arena de una de las hormigas guerreras había preparado para ella. Un perro flaco y tímido se acercó y respondiendo a una palabra dulce de Quino, se acurrucó, acomodó la cola hábilmente bajo sus patas y apoyó su delicada el hocico sobre una estaca. Era un perro negro con manchas de un amarillo dorado en el lugar donde debía haber tenido sus cejas. Se trataba de una mañana como cualquier otra mañana y sin embargo era la más perfecta de todas las mañanas. Entonces Quino escuchó el chirrido de la cuerda cuando Juana sacó a Coyotito de su caja colgante. Después lo lavó y lo envolvió en su rebozo para tenerlo siempre junto al pecho. Quino veía todas esas cosas sin mirarlas. Juana cantaba en voz queda una antigua canción que tenía solo 3 notas, aunque también tenía una interminable variedad de pausas. Era una de esas melodías que formaba parte de la tradición familiar. En realidad todo formaba parte de esa tradición. A veces la canción se elevaba hasta formar un acorde doloroso que se aferraba a la garganta, diciendo: esto es seguro, esto es cómodo, esto es el todo. Al otro lado del seto habían otras casas de ramas y también de ellas salía el humo y el aroma del desayuno, pero aquellas eran otras canciones. Los cerdos allá eran otros cerdos y las esposas no se llamaban Juana. Quino era un joven, fuerte y el pelo negro le caía sobre su frente morena. Tenía unos ojos cálidos, fieros y brillantes, y su bigote era delgado y áspero. Dejó caer la cobija para descubrir la nariz, porque el ponzoñoso aire oscuro se había ido y la luz amarilla del sol ya caía sobre la cabaña. Cerca del seto, 2 gallos se encontraban en un conato de pelea, haciéndose reverencias y fintas con las alas abiertas y las plumas del pescuezo erizadas. De cualquier manera, sería una pelea torpe, no eran pollos que jugaran. Quino los miró durante unos momentos y luego levantó los ojos para seguir el centelleo del vuelo de unas palomas silvestres que buscaban las colinas del interior. Ahora el mundo ya estaba despierto y entonces Quino se puso de pie y entró en la cabaña. Cuando Quino entró, Juana se levantó, se apartó del fuego y devolvió a Coyotito a su caja, para después comenzar a peinar su pelo negro, haciéndose 2 trenzas y atando los extremos con un fino listón verde. Quino se acuclilló junto al fuego y enrolló una tortilla de maíz caliente, la metió en un pocillo con salsa y se la comió. Después bebió un poco de pulque y ese fue el desayuno. Era el único tipo de desayuno que conocía, fuera de los días de descanso o de alguna increíble fiesta de pastelillos que había disfrutado alguna vez y que estuvo a punto de matarlo. Cuando Quino hubo terminado, Juana volvió al fuego y entonces ella tomó su desayuno.
¿Había hablado alguna vez? Necesidad de palabras cuando de todos modos las palabras no son más que otro hábito. Kino suspiró satisfecho y esa fue su conversación. El sol calentaba ya la cabaña, entrando a través de sus grietas en largas líneas, y una de esas líneas caía sobre la caja colgante, en la que yacía Coyotito, y también sobre las cuerdas que la sostenían. Un ligero movimiento trajo a los ojos de los dos hacia la caja. Entonces Kino y Juana se quedaron clavados en sus lugares, pues sucedía que un escorpión descendía lentamente por la cuerda que mantenía la caja del bebé colgada del techo. El aguijón de la cola apuntaba hacia arriba, pero bien podía voltear en cualquier momento. El aire resonó en las fosas nasales de Kino y él abrió la boca para evitarlo, y ya la alarma había abandonado su rostro y la rigidez de su cuerpo. En su cabeza resonaba una nueva canción, la canción del mal, que era la música del enemigo y de algo hostil a la familia. Era una melodía salvaje, secreta, peligrosa, y por detrás de ella la canción de la familia lloraba. El escorpión bajaba cuidadosamente por la cuerda hacia la caja. En un murmullo, Juana repitió un antiguo conjuro para protegerse de aquel daño, y al final susurró una Ave María entre sus apretados dientes. Pero Kino ya se movía. Su cuerpo cruzaba la silenciosa habitación, avanzando con lentitud. Llevaba las manos extendidas, con las palmas hacia abajo, y tenía los ojos fijos en el escorpión. Debajo de este, en la caja colgante, Coyotito reía y levantaba la mano como para tocarlo. El bicho percibió el peligro cuando Kino lo tenía casi a su alcance. Entonces se detuvo y la cola se alzó en ligeras contracciones. La espina curva de su extremo relució. Entonces Kino esperó, absolutamente inmóvil. Oía a Juana susurrar nuevamente su antiguo conjuro, mezclado con la maligna música del enemigo. Él sabía que no podía moverse hasta que el escorpión, que ya sentía la proximidad de la muerte, se moviera. La mano de Kino se adelantó con mucha lentitud, con mucha suavidad. La cola de la punta aguda se levantó súbitamente. En aquel momento el pequeño Coyotito sacudió la cuerda y el escorpión cayó. La mano de Kino se alzó a atrapar al animal, pero este pasó entre sus dedos, cayó sobre el hombro del bebé, se posó sobre él y clavó su aguijón. Entonces, soltando un gruñido, Kino lo asió con los dedos y lo aplastó con la mano hasta convertirlo en una pasta. Lo arrojó sobre el piso de tierra y ahí lo golpeó con el puño. Coyotito aullaba de dolor en su caja, pero Kino seguía golpeando y aplastando al enemigo hasta que no quedó él más que un fragmento y una mancha húmeda en el polvo. Tenía los dientes desnudos y el furor ardía en sus ojos, escuchando todavía la música del enemigo que vibraba en sus oídos. Pero Juana ya tenía al bebé entre sus brazos. Descubrió la herida que ya comenzaba a enrojecer y aplicó a ella los labios, succionando con fuerza. Entonces escupió y volvió a succionar, mientras Coyotito chillaba. Kino se quedó como en suspenso. No podía hacer nada. Estorbaba. Los chillidos del bebé atrajeron a los vecinos. Salieron todos a la vez de sus cabañas. El hermano de Kino, Juan Tomás, su gorda esposa Apolonia y sus 4 hijos se agolparon a la entrada de la cabaña y la cubrieron completamente, mientras que otros detrás de ellos buscaban la manera de ver qué era lo que pasaba dentro, y un niño muy pequeño se arrastraba por entre las piernas del grupo para poder mirar, y los que estaban delante informaban a los de atrás. Escorpión ha picado al niño. Juana dejó de succionar por un momento. El pequeño agujero se había agrandado ligeramente y sus bordes habían blanqueado por la obra de la succión, pero la rojiza hinchazón se extendía cada vez más a su alrededor, formando un duro bulto linfático, y ciertamente toda aquella gente que sabía de escorpiones, un adulto podía enfermar gravemente por su picadura, pero un bebé podía morir por ella. Ellos bien sabían que primeramente venía la hinchazón y la fiebre y la resequedad de la garganta,
después los calambres en el estómago y al final Coyotito se podía morir si en su cuerpo había penetrado el veneno suficiente. Pero el violento dolor de su picadura aparentemente había desaparecido, pues los chillidos de Coyotito se habían convertido en gemidos. Quino se había maravillado de muchas veces del férreo temperamento de su frágil y sufrida mujer, pues ella era obediente, respetuosa y alegre, pero también era capaz de arquear la espalda por los dolores del parto sin apenas un grito. Soportaba la fatiga y el hambre muchas veces mejor que el propio Quino. En la canoa ella era como un hombre fuerte y ahora hizo algo todavía más sorprendente. El médico, dijo, hay que ir a buscar al médico. Se corrió la voz entre los vecinos apiñados en el pequeño patio tras el seto, y se repetían unos con otros: Juana quiere al médico. Extraordinario y memorable era querer que viniera el médico, pero el conseguirlo sería todavía más memorable. Él jamás venía a las cabañas. ¿Por qué habría de hacerlo si los ricos que viven en las casas de piedra y cemento del pueblo le dan más trabajo de lo que podía hacer? No vendría, dijeron los del patio. No vendría, dijeron los de la puerta, y la voz se corrió hasta que llegó a Quino. El médico no vendría, dijo Quino a Juana. Ella lo miró con ojos duros y fríos como los de una leona. Se trataba del primer hijo de Juana y para ella era casi todo lo que había en el mundo. Quino comprendió su determinación y la música de la familia sonó en su cabeza con un tono acerado. Entonces iremos nosotros a donde está él, dijo Juana, y con una mano se acomodó el rebozo sobre la cabeza, improvisó con él una especie de cabestrillo para cargar al gimoteante bebé y con el extremo libre de la prenda le tapó los ojos para protegerlo del sol. Los que estaban en la entrada retrocedieron empujando a los que se encontraban detrás para abrirle paso. Quino la siguió, salieron a la serpiente vereda y los vecinos fueron tras ellos. La cosa era ya asunto de todos, así que todos fueron en silenciosa marcha hacia el centro del pueblo. Delante iban Juana y Quino, tras ellos Juan Tomás. Necesidad de palabras, cuando de todos modos las palabras no son más que otro hábito. Quino suspiró satisfecho y esa fue su conversación. El sol calentaba ya la cabaña, entrando a través de sus grietas en largas líneas, y una de esas líneas caía sobre la caja colgante en la que yacía Coyotito, y también sobre las cuerdas que la sostenían. Un ligero movimiento atrajo los ojos de los dos hacia la caja. Entonces Quino y Juana se quedaron clavados en sus lugares, pues sucedía que un escorpión descendía lentamente por la cuerda que mantenía la caja del bebé colgada del techo. El aguijón de la cola apuntaba hacia arriba, pero bien podía voltear en cualquier momento. El aire resonaba en las fosas nasales de Quino, y él abrió la boca para evitarlo. Y ya la alarma había abandonado su rostro y la rigidez de su cuerpo. En su cabeza resonaba una nueva canción, la canción del mal, que era como la música del enemigo, de algo hostil a la familia. Era una melodía salvaje, secreta, peligrosa, y por detrás de ella, la canción de la familia lloraba. El escorpión bajaba cuidadosamente por la cuerda hacia la caja. En un murmullo, Juana repitió un antiguo conjuro para protegerse de aquel daño, y al final susurró una Ave María entre sus apretados dientes. Pero Quino ya se movía. Su cuerpo cruzaba la silenciosa habitación, avanzando con lentitud. Llevaba las manos extendidas, con las palmas hacia abajo, y tenía los ojos fijos en el escorpión. Debajo de este, en la caja colgante, Coyotito reía y levantaba la mano como para tocarlo. El bicho percibió el peligro cuando Quino lo tenía casi a su alcance. Entonces se detuvo y su cola se alzó en ligeras contracciones, y la espina curva de su extremo relució. Entonces Quino esperó absolutamente inmóvil. Oía a Juana susurrar nuevamente su antiguo conjuro, mezclado con la maligna música del enemigo. Él sabía que no podía moverse hasta que el escorpión, que ya sentía la proximidad de la muerte, se moviera. La mano de Quino se adelantó con mucha lentitud, con mucha suavidad. La cola de la punta aguda se levantó súbitamente. En aquel momento el pequeño Coyotito sacudió la cuerda y el escorpión cayó. La mano de Quino se lanzó a atrapar al animal,
pero este pasó entre sus dedos, cayó sobre el hombro del bebé, se posó sobre él y clavó su aguijón. Entonces, soltando un gruñido, Kino lo asió con los dedos y lo aplastó con la mano hasta convertirlo en una pasta. Lo arrojó sobre el piso de tierra y ahí golpeó con el puño. Coyotito aullaba de dolor en su caja, pero Kino seguía golpeando y aplastando al enemigo, hasta que no quedó de él más que un fragmento y una mancha húmeda en el polvo. Tenía los dientes desnudos y furor ardía en sus ojos, escuchando todavía la música del enemigo que vibraba entre sus oídos. Pero Juana ya tenía el bebé entre sus brazos, descubrió la herida que ya comenzaba a enrojecer y aplicó a ella los labios, succionando con fuerza. Entonces escupió y volvió a succionar mientras Coyotito chillaba. Kino se quedó en suspenso. No podía hacer nada, estorbaba. Los chillidos del bebé atrajeron a los vecinos. Salieron todos a la vez de sus cabañas. El hermano de Kino, Juan Tomás, su gorda esposa, Apolonia, y sus 4 hijos se agolparon en la entrada de la cabaña y la cubrieron completamente, mientras que otros detrás de ellos buscaban la manera de ver qué era lo que pasaba dentro. Y un niño muy pequeño se arrastraba por entre las piernas del grupo para poder mirar, y los que estaban adelante informaban a los de atrás: «Escorpión, ha picado al niño». Juana dejó de succionar por un momento. El pequeño agujero se había agrandado ligeramente y sus bordes se habían blanqueado por obra de la succión, pero la rojiza hinchazón se extendía cada vez más a su alrededor, formando un duro bulto inflamático. Y ciertamente toda aquella gente sabía de escorpiones. Un adulto podía enfermar gravemente por su picadura, pero un bebé podía morir por ella. Ellos bien sabían que primeramente venía la hinchazón y la fiebre, y la resequedad de la garganta, después los calambres en el estómago, y al final Coyotita se podía morir. Si en su cuerpo había penetrado el veneno suficiente, pero el violento dolor de la picadura aparentemente había desaparecido, pues los chillidos de Coyotito se habían convertido en gemidos. Kino se había maravillado muchas veces del férreo temperamento de su frágil y sufrida mujer, pues ella era obediente, respetuosa y alegre, pero también era capaz de arquear la espalda por los dolores del parto sin apenas un grito. Soportaba la fatiga y el hambre muchas veces mejor que el propio Kino. En la canoa ella era como un hombre fuerte, y ahora hizo algo todavía más sorprendente. «¡El médico!», dijo. «Hay que ir a buscar al médico». Se corrió la voz entre los vecinos, apiñados en el pequeño patio tras el seto, y se repetían unos con otros: «Juana quiere el médico». Extraordinario y memorable era querer que viniera el médico, pero al conseguirlo sería todavía más memorable. Él jamás venía a las cabañas, pero ¿qué habría de hacerlo si los ricos que viven en las casas de piedra y cemento del pueblo le daban más trabajo del que podía hacer? «No vendría», dijeron los del patio. «No vendría», dijeron los de la puerta, y la voz se corrió hasta que llegó a Kino. «El médico no vendría», dijo Kino a Juana. Ella lo miró con ojos duros y fríos como los de una leona. Se trataba del primer hijo de Juana, y para ella era casi todo lo que había en el mundo. Kino comprendió su determinación, y la música de la familia sonó en su cabeza, y con un tono acerado: «Entonces iremos nosotros a donde está él», dijo Juana. Y con una mano se acomodó el rebozo sobre la cabeza, improvisó con él una especie de cebestrillo para cargar al gimoteante bebé, y con el extremo libre de la prenda le tapó los ojos para protegerlo del sol. Los que estaban en la entrada retrocedieron, empujando a los que se encontraban detrás para abrirle paso. Kino los siguió, salieron de la serpenteante vereda y los vecinos fueron tras ellos. La cosa era ya asunto de todos, así que todos fueron en silenciosa marcha hacia el centro del pueblo, donde iba Juana y Kino, tras ellos Juan Tomás y Apolonia, con su gran barriga. Viéndose por efecto del enérgico paso, y más atrás todos los vecinos con los niños trotando en los francos, y el sol amarillo enviaba sus negras sombras por delante, de manera que avanzaban sobre ellas. Llegaron a donde terminaba el caserío de setos y comenzaban las estructuras de piedra del pueblo, ese pueblo de brillantes muros exteriores y de frescos jardines interiores, en los que corría el agua y las bugambilias cubrían las paredes de púrpura, vermellón y blanco. De los cultos jardines salía el canto de una multitud de pájaros enjaulados y el ruido de agua fresca que caía sobre las rocas recalentadas. La procesión atravesó la plaza inundada
por una luz cegadora y pasó por delante de la iglesia, pero en el camino el grupo había crecido y en sus extremos los inquietos recién llegados iban siendo informados de la situación sin mayores aspavientos ni escándalos, pero se enteraban de que el pequeño había sido picado por un escorpión y de cómo el padre y la madre los llevaban al médico. Y los recién llegados al grupo, en especial los mendigos que acostumbraban a postarse delante de la iglesia y en grandes expertos en análisis financiero, echaron una rápida mirada a la vieja falda azul de Juana y observaron los desgarrones de su rebozo, tasaron los listones verdes que ataban sus trenzas, evaluaron la edad de la manta de la ropa de Quino y la cantidad de lavados que había tenido, y con toda esa información los juzgaron miserables y se unieron a la procesión para ver qué clase de drama iban a representar. Los 4 mendigos de la iglesia lo sabían, todo el pueblo, eran estudiosos de las expresiones de los jóvenes que iban a confesarse y al salir leían en ellas la naturaleza de sus pecados. Conocían todos los pequeños escándalos y algunos grandes crímenes, dormían en sus puestos y la sombra de la iglesia, de modo que nadie podía entrar ahí en busca de consuelo sin que ellos se enteraran, y por supuesto conocían al médico, sabían de su ignorancia, de su crueldad, de su avaricia, de sus apetitos y sus pecados. Ellos sabían de sus clandestinos abortos y de la miseria de limosna que de vez en cuando les concedía. Ellos habían visto entrar en la iglesia todos sus cadáveres, y puesto que la primera misa había terminado y el negocio era escaso a esa hora del día, prefirieron seguir a la procesión, incansables buscadores del conocimiento perfecto de sus semejanzas para curiosear en torno al viejo y gordo médico y ver lo que haría con el bebé, hijo de unos indigentes, así como con la picadura del escorpión. La veloz procesión llegó finalmente ante la gran puerta de la casa del médico, y también ahí escucharon el rumor del agua y el canto sonoro de los pájaros enjaulados, además del movimiento de las escobas sobre los pisos de baldosas, y también sintieron el aroma del buen tocino que se freía en la cocina. Quino vaciló un momento. Aquel médico no era uno de los suyos. Ese médico era miembro de una raza que durante casi 400 años había golpeado y privado de alimentos, y robado y despreciado a la raza de Quino. También le habían aterrorizado, de modo que el indígena se acercó con humildad a la puerta, y como siempre que se acercaba a alguien de aquella raza, Quino se sintió débil y asustado, pero furioso a la vez. Ira y terror iban juntos. En realidad le hubiese sido más fácil matar al médico que hablar con él, porque todos los de la raza del médico hablaban a todos los de la raza de Quino como si fuesen simples bestias. Y cuando Quino levantó la mano derecha hasta el aldabón lleno de rabia y martillante, música del enemigo golpeaba en sus oídos y sus labios se encontraban tensos sobre los dientes. Sin embargo, llevó la mano izquierda al sombrero para quitárselo. Cuando llegara el momento, la anilla de hierro golpeó la puerta. Quino se quitó el sombrero y esperó. Coyotito gimió un poco en los brazos de Juana y ella le habló suavemente con dulzura. Entonces la procesión se cerró más para ver y oír mejor. Al cabo de unos instantes, la gran puerta se abrió unos pocos centímetros y Quino alcanzó a percibir el verde frescor del jardín y el agua que emanaba de una fuentecilla. El hombre que tenía delante era de su misma raza y Quino le habló en el idioma de sus antepasados. El niño, el primogénito, se envenenó por el escorpión que le picó. Él necesita la sabiduría del que cura. La verja se entornó y el criado se negó a usar el idioma natural. Un momento, dijo, voy a informarme. Cerró la puerta y corrió la tranca. El sol
cegador arrojaba las negras sombras amontonadas del grupo contra el blanco muro. En su dormitorio, el médico estaba sentado en su alta cama. Bestia, un batín de seda roja tornasolada que le habían enviado desde París, aunque le quedaban un tanto justo en el pecho si se lo abotonaba. Sobre su regazo tenía una bandeja de plata con una jarra del mismo material llena de chocolate y una pequeña taza de porcelana de la que llaman cáscara de huevo, tan delicada que parecía un objeto absurdo cuando él la levantó con su grande y tosca mano, elevándola hacia los labios con las puntas del pulgar y del índice, apartando los otros dedos para que no le estorbaran. Sus ojos descansan sobre cuencos de carne hinchada y su boca colgaba en un rictus de mal humor. A su lado, sobre una mesa, había un pequeño gog oriental y una cajita con cigarrillos. Los muebles de la habitación eran pesados, oscuros y lobregos. Los cuadros eran religiosos, incluyendo la gran fotografía coloreada de su difunta esposa, quien, si las misas pagadas con dinero de su herencia realmente eran eficaces, seguramente se encontraba en el cielo. En otra época, durante un breve periodo, el médico había formado parte del gran mundo y el resto de su vida la había pasado en la añoranza y la nostalgia de Francia. Aquello decía si era su vida civilizada, lo cual significa que con sus pequeños ingresos había sido capaz de mantener un amante y comer en restaurantes. Apuró su segunda taza de chocolate y partió un bizcocho dulce con los dedos. En esos momentos, el criado de la entrada llegó hasta su puerta y esperó que su presencia fuese advertida. Sí, preguntó el médico. En la puerta se encuentra un indiecito con un bebé. Dice que le había picado un escorpión. El doctor bajó la taza con cuidado antes de dar curso a su ira. No tengo yo nada mejor que curar picaduras de escorpión a los indiecitos. Yo soy médico, no veterinario. Sí, patrón, dijo el criado. ¿Tiene dinero?, preguntó el médico, y él mismo respondió: no, nunca tienen dinero. Se supone que yo y que solo yo. Viéndose por el efecto del enérgico paso, y más atrás todos los vecinos con los niños trotando en los flancos, y el sol amarillo enviaba sus negras sombras por delante, de manera que avanzaban sobre ellas. Llegaron a donde termina el caserío de Setos, y comenzaban las estructuras de piedra del pueblo. Ese pueblo de brillantes muros exteriores, y de frescos jardines interiores en los que se corría el agua, y las bugambilias cubrían las paredes de púrpura, vermellón y blanco. De los ocultos jardines salía un canto de una multitud de pájaros enjaulados y el ruido del agua fresca que caía sobre las rocas recalentadas. La procesión atravesó la plaza, inundada por una luz cegadora, y pasó por delante de la iglesia, pero en el camino del grupo había crecido, y en sus extremos los inquietos recién llegados iban siendo informados de la situación sin mayores aspaviamientos ni escándalos, pero se enteraban de que el pequeño había sido picado por un escorpión y de cómo el padre y la madre los llevaban al médico. Y los recién llegados al grupo, en especial los mendigos que acostumbraban a apostarse delante de la iglesia y que eran grandes expertos en el análisis financiero, echaron una rápida mirada a la vieja falda azul de Juana y observaron los desgarrones de su rebozo, tasaron los listones verdes que ataban sus trenzas, evaluaron la edad de la manta de la ropa de Quino y la cantidad de lavados que había tenido, y con toda esa información los juzgaron miserables y se unieron a la procesión para ver qué clase de drama iban a representar. Los 4 mendigos de la iglesia lo sabían todo del pueblo. Eran estudiosos de las expresiones de las jóvenes que iban a confesarse
y al salir leían en ellas la naturaleza de sus pecados. Conocían todos los pequeños escándalos y algunos grandes crímenes. Dormían en sus puestos, a la sombra de la iglesia, de modo que nadie podía entrar ahí en busca de consuelo sin que ellos se enteraran. Y por supuesto conocían al médico, sabían de su ignorancia, de su crueldad, de su avaricia, de sus apetitos y sus pecados. Ellos sabían que sus clandestinos abortos y de la miseria de limosna que de vez en cuando les concedía. Ellos habían visto entrar a la iglesia todos sus cadáveres, y puesto que la primera misa había terminado y el negocio era escaso a esa hora del día, prefirieron seguir a la procesión, incansables buscadores del conocimiento perfecto de sus semejantes, para curiosear en torno viejo y gordo médico, y ver lo que haría con el bebé, hijo de unos indigentes, así como la picadura de un escorpión. La veloz procesión finalmente llegó ante la gran puerta de la casa del médico, y también allí escucharon el rumor del agua y el canto sonoro de los pájaros encaulados, además del movimiento de las escobas sobre los pisos de baldosas, y también sintieron el aroma del buen tocino que se freía en la cocina. Quino vaciló un momento. Aquel médico no era uno de los suyos. Ese médico era miembro de una raza que, durante casi 400 años, había golpeado y privado de alimentos, y robado y despreciado a la raza de Quino, y también la había aterrorizado, de modo que el indígena se acercó con humildad a la puerta. Y como siempre que se acercaba a alguien de aquella raza, Quino se sintió débil y asustado, pero furioso a la vez. Ira y terror iban juntos. En realidad le hubiese sido más fácil matar al médico que hablar con él, porque todos los de la raza del médico hablaban a todos los de la raza de Quino como si fuesen simples bestias. Y cuando Quino levantó la mano derecha hasta el almohadón lleno de rabia, la martillante música del enemigo golpeaba en sus oídos, y sus labios se encontraban tensos sobre los dientes. Sin embargo, llevó la mano izquierda del sombrero para quitárselo cuando llegara el momento. La anilla de hierro golpeó la puerta. Quino se quitó el sombrero y esperó. Coyotito gimió un poco en los brazos de Juana, y ella le habló suavemente y con dulzura. Entonces la procesión cerró más, para ver y oír mejor. Al cabo de unos instantes, la gran puerta se abrió unos pocos centímetros, y Quino alcanzó a percibir el verde frescor del jardín y el agua que emanaba de una fuentecilla. El hombre que tenía delante era de su misma raza, y Quino le habló en el idioma de sus antepasados. El niño, el primogénito, se envenenó por el escorpión que le picó. Él necesita de las... En el mundo tiene que trabajar por nada, y ya estoy cansado de eso. Averigua si tienen dinero. Ya a la entrada, el criado entreabrió la puerta y miró a la gente que esperaba, pero esta vez sí habló en el idioma de los antepasados. ¿Tienen dinero para pagar el tratamiento? Entonces, Quino buscó en un lugar secreto entre sus ropas y sacó un papel doblado muchas veces. Pliegue a pliegue, lo fue abriendo hasta dejar a la vista 8 pequeños aljófares deformados, unas perlas feas y grises como úlceras, aplanadas y casi sin valor. El criado tomó el papel y volvió a cerrar la puerta, pero esta vez no tardó en regresar y abrió la puerta apenas lo justo para devolver el papel. «El doctor ha salido», dijo. Lo llamaron para atender un caso muy grave, y se apresuró a cerrar la puerta lleno de vergüenza. Y entonces, una ola de indignación recorrió la entera procesión. Todos se dispersaron. Los mendigos regresaron a la escalinata de la iglesia. Los rezagados huyeron y los vecinos se marcharon discretamente para no presenciar la pública humillación de Quino. Durante un largo rato, Quino permaneció ante la puerta, con Juana a su lado. Lentamente, volvió a ponerse el sombrero de suplicante y entonces, sin previo aviso, dio un fuerte golpe a la puerta con el puño cerrado. Bajó los ojos para mirar con asombro sus nudillos lastimados y la sangre que empezaba a fluir sobre sus dedos. Capítulo 2. El pueblo se encontraba situado en un amplio estuario. Sus viejos edificios de fachadas amarillas seguían el contorno de la playa, y en la playa se alineaban las canoas blancas y azules que venían de Nayarit. Canoas preservadas durante generaciones por un revestimiento a prueba de agua que era duro como el nácar. La preparación de esa mezcla era un secreto de los pescadores. Aquellas eran canoas altas y elegantes,
con la proa y la popa curvas y una zona reforzada en el centro, donde se podía instalar un mástil para enarbolar una pequeña vela latina. La playa era de arena amarilla, aunque en el borde del agua la arena se mezclaba con multitud de restos de conchas y de algas. Los cangrejos ermitaños hacían burbujas y escupían en sus agujeros la arena, y en las hondonadas pequeñas langostas entraban y salían constantemente de sus estrechos hogares entre la arena y el canto rodado. El fondo del mar era rico en cosas que se arrastraban y nadaban y crecían. En las suaves corrientes ondeaban las algas marrones y oscilaba la verde hierba anguila mientras los caballitos de mar se pegaban a sus tallos. En lo más hondo de los setos de hierba anguila se refugiaba el botete manchado, que era un pez venenoso, y los cangrejos de tonos brillantes pasaban nadando sobre ellos a toda velocidad. En la playa, los perros y los cerdos hambrientos del pueblo buscaban incesantemente algún pescado o algún pájaro marino muertos que hubiesen llegado hasta ahí con la marea. Aunque la mañana era joven, el brumoso espejismo ya había aparecido. El aire azaroso que engrandecía algunas cosas y minimizaba otras corría sobre el golfo, así que las imágenes parecían irreales y no se podía confiar en la vista. Tanto el mar como la tierra presentaban un tono de áspera claridad y de vaguedad, como en el sueño, de modo que la gente del golfo tal vez confiara en cosas del espíritu y en cosas de la imaginación, pero no tenía la menor confianza en que su vista le mostrara las distancias, ni los perfiles netos de las cosas o cualquier otra propia de la óptica. En el lado del estuario, opuesto al pueblo, un grupo de mangles se alzaba y claraba telescópicamente definido, y otro era un confuso borrón verdinegro. Parte de esa costa se ocultaba tras un resplandor que parecía agua. No había certeza en la vista, ni prueba alguna de que lo que se veía realmente estuviese ahí, aunque tampoco de que no estuviese. La gente del golfo se figuraba que todos los lugares eran así, por eso no les causaba asombro. Una neblina cobriza se cernía sobre el agua, y el cálido sol de la mañana daba en ella y la hacía abrivar enceguecedora. Las cabañas de los pescadores estaban alejadas de la playa, a la derecha del pueblo, y las canoas formaban fila delante de esa zona. Quino y Juana bajaron lentamente hacia la playa y se dirigieron a la canoa de Quino, que era la única cosa de valor que él poseía en el mundo. Era una canoa muy vieja. El abuelo de Quino la había traído de Nayarit y se la había dado al padre de Quino, y de esa manera había llegado a Quino. La canoa era, a la vez, un patrimonio y fuente de alimentación, ya que un hombre que tiene una barca puede garantizar a una mujer por lo menos que comerá algo. La canoa es la baluarte contra el hombre, y cada año Quino daba a la canoa una nueva capa de revestimiento duro como una concha, mismo que preparaba de acuerdo al método secreto que también le había heredado su padre. Se acercó a la canoa y tocó la proa con dulzura, como siempre lo hacía. Dejó en la arena junto a la canoa su piedra de inmersión, las 2 cuerdas y su cesta, y entonces dobló su cobija y la puso en la proa. Juana acomodó a Coyotito encima de la cobija y lo cubrió con el rebozo para que el ardiente sol no cayera directamente sobre él. Estaba tranquilo, pero la hinchazón del hombro se había extendido hasta el cuello y hasta debajo de la oreja, y además tenía la cara congestionada y enfebrecida. Juana fue hasta el agua y entró en ella. Reunió unas algas marrones e hizo con ellas un emplasto chato y húmedo que de inmediato aplicó al hombro hinchado del bebé. Este era un remedio tan bueno como cualquier. Un momento, dijo. Voy a ir a informarme. Cerró la puerta y corrió la tranca. El sol cegador arrojaba las negras sombras amontonadas del grupo contra el blanco muro. En su dormitorio, el médico estaba sentado en su alta cama. Vestía un batín de seda roja tornasolada que le habían enviado desde París. Aunque le quedaba un tanto justo en el pecho, sí se lo abotonaba. Sobre su regazo tenía una bandeja de plata con una jarra del mismo material llena de chocolate y una pequeña taza de porcelana de la que la llaman cáscara de huevo, tan delicada que parecía un objeto absurdo cuando él la levantó con su grande y tosca mano, elevándola hacia sus labios con las puntas de su pulgar y del índice, apartando los otros dedos para que no le estorbaran. Sus ojos descansaban sobre cuencos de carne hinchada y su boca colgaba en un rictus de mal humor. A su lado, sobre una mesa, había un pequeño gong oriental y una cajita con cigarrillos. Los muebles de la habitación eran pesados, oscuros y lóbregos. Los cuadros eran religiosos,
incluyendo la gran fotografía coloreada de su difunta esposa, quien, si las misas pagadas con dinero de su herencia realmente eran eficaces, seguramente se encontraba en el cielo. En otra época, durante un breve periodo, el médico había formado parte del gran mundo, y el resto de su vida había pasado en la añoranza y la nostalgia de Francia. Aquello, decía, si era vida civilizada, lo cual significaba que en sus pequeños ingresos habían sido capaz de mantener un amante y comer en restaurantes. Apuró su segunda taza de chocolate y partió un bizcocho dulce con los dedos. En esos momentos, el criado de la entrada llegó a su puerta y esperó que su paciencia fuese advertida. ¿Sí?, preguntó el médico. En la puerta se encuentra un indiecito con un bebé. Dice que le han picado un escorpión. El doctor bajó la taza con cuidado antes de dar curso a su ira. ¿No tengo yo nada más que curar picaduras de escorpión en los indiecitos? Yo soy médico, no veterinario. Sí, patrón, dijo el criado. ¿Tiene dinero?, preguntó el médico, y él mismo respondió. No, nunca tienen dinero. Se supone que yo, y que solo yo, en el mundo, tiene que trabajar por nada. Y ya estoy cansado de eso. Averigua si tiene dinero. Ya en la entrada, el criado entreabrió la puerta y miró a la gente que estaba, pero esta vez sí habló en el idioma de los antepasados. ¿Tienen dinero para pagar el tratamiento? Entonces Quino buscó en un lugar secreto entre sus ropas y sacó un papel doblado muchas veces. Pliegue a pliegue lo fue abriendo hasta dejar a la vista 8 pequeños aljófares deformados. Unas perlas feas y grises como úlceras aplanadas y casi sin valor. El criado tomó el papel y volvió a cerrar la puerta, pero esta vez no tardó en regresar y abrió la puerta apenas lo justo para devolver el papel. El doctor ha salido, dijo. Lo llamaron para atender un caso muy grave y se apresuró a cerrar la puerta lleno de vergüenza. Y entonces una ola de indignación recorrió la entera procesión. Todos se dispersaron. Los mendigos regresaron a la escalinata de la iglesia. Los rezagados huyeron y los vecinos se marcharon discretamente para no presenciar la pública humillación de Quino. Durante un largo rato, Quino permaneció ante la puerta con Juan a su lado, lentamente volviendo a ponerse el sombrero de suplicante, y entonces, sin previo aviso, dio un fuerte golpe a la puerta con el puño cerrado. Bajó los ojos para mirar con asombro sus nudillos lastimados y la sangre que empezaba a fluir sobre sus dedos. Capítulo 2. El pueblo se encontraba situado en un amplio estuario. Sus viejos edificios de fachadas amarillas seguían el contorno de la playa, y en la playa se alineaban las canoas blancas y azules que venían de Nayarit. Canoas preservadas durante generaciones por un revestimiento a prueba de agua que era duro como el nácer. La preparación de esa mezcla era un secreto de los pescadores. Aquellas eran canoas altas y elegantes, con la proa y la popa curva, y una zona reforzada en el centro donde se podía instalar un mástil para elaborar una pequeña vela latina. La playa era de arena amarilla, aunque en el borde del agua la arena se mezclaba con multitud del resto de conchas y de algas. Los cangrejos ermitaños hacían burbujas y escupían en sus agujeros de arena. En las hondadas, pequeñas langostas entraban y salían constantemente de sus estrechos hogares entre la arena y el canto rodado. El fondo del mar era rico en cosas que se arrastraban y nadaban y crecían. En las suaves corrientes ondeaban las algas marrones y oscilaban las verdes hierbas águila, mientras
Los caballitos de mar se pegaban en sus tallos. En lo más hondo de los setos de hierbas águila se refugiaba el botete manchado, que era un pez venenoso, y los cangrejos de tonos brillantes pasaban nadando sobre ellos a toda velocidad. En la playa, los perros y los cerdos hambrientos del pueblo buscaban incessantemente algún pescado o algún pájaro marino muerto que hubiese llegado hasta ahí con la marea. Aunque la mañana era joven, el brumoso espejismo ya había aparecido. El aire azoroso, que engrandecía algunas cosas y minimizaba otras, corría sobre el golfo, así que las imágenes parecían irreales y no se podía confiar en la vista. Tanto el mar como la tierra pensaban en un tono de áspera claridad y de vaguedad, como en el sueño, de modo que la gente del golfo tal vez otro, y probablemente mejor del que el médico hubiera podido darle, pero este remedio no tenía el mismo prestigio porque era natural y no costaba nada. Al parecer, los calambres del estómago todavía no alcanzaban a Coyotito, quizá cuando hubiera extraído el veneno a tiempo, pero lo que no había extraído era su gran preocupación por la salud de su primogénito. En realidad, ella no había rogado por la recuperación del bebé, había rogado por encontrar una perla lo suficientemente importante como para poder pagar los servicios del doctor. Porque en estos lugares la mentalidad de las personas es tan difusa como los espejismos del golfo. Quino y Juana arrastraron la canoa por la playa hacia el agua, y al sentir que flotaba la proa, Juana se instaló dentro, mientras Quino empujaba desde la popa, andando detrás hasta que toda la embarcación flotó ligeramente y se estremeció sobre las breves olas rompientes. Luego, Juan y Quino metieron los remos de doble pala en el mar, y la canoa comenzó a surcarlo, tomando velocidad y ciciando sobre las ondas. Hacía mucho que los demás pescadores de perlas se había echado al mar, pero al poco rato Quino los divisó agrupados en la bruma, sobre un barco de ostras. La luz llegaba a través del agua, hasta el lecho en el que las ostras pelíferas de superficie escarolada yacían pegadas al fondo pedregoso, un fondo sembrado de conchas de ostras rotas, abiertas. Ese era el hecho que había llevado al rey de España a ser un gran poder en Europa en muy lejanos años. Eso le había ayudado a pagar sus guerras y había decorado las iglesias para beneficio de su alma. Las ostras grises con pliegues como faldas sobre sus conchas, las ostras con percebes adheridos a sus valvas por breves tallos y los pequeños cangrejos que trepaban por ellos. Siempre era posible que a esas ostras les hubiese podido ocurrir el accidente de que un grano de arena cayera entre los pliegues de sus músculos, irritando su carne hasta que ésta, para protegerse, recubriera el grano con una capa de fino cemento. Pero una vez que el proceso comenzaba, la carne seguía cubriendo el cuerpo extraño, hasta que una corriente lo desprendía o la ostra era destruida. Hacía ya muchos siglos que los hombres buceaban en los mares para arrancar a las ostras de sus lechos y las abrían con cuchillos precisamente para encontrar estos granos de arena recubiertos. Una multitud de peces vivía cerca del lecho para comerse a las ostras que devolvían a los hombres, mordisqueando el suave interior de las conchas. Pero las perlas eran solamente accidentes, por lo que encontrar una era cosa de suerte, una palmada en el hombre dada por Dios o por los dioses, o por ambos. Quino tenía dos cuerdas, una atada a una pesada piedra y la otra atada a una cesta. Se quitó la camisa y los pantalones y dejó el sombrero en el fondo de la canoa. El agua estaba ligeramente aceitosa. Él tomó la piedra con una mano y la cesta con la otra. Pasó las piernas por encima de la borda y la piedra se lo llevó al fondo. Las burbujas se elevaron tras él hasta que el agua se aclaró y logró ver arriba. La superficie del agua brillaba con ondulante espejo y él veía los fondos de las canoas que la cortaban. Quino se movía con gran precaución para que el agua no se enturbiase por obra del lodo ni la arena removida. Afirmó sus pies en el lazo de la piedra y trabajó con rapidez, arrancando las ostras, algunas aisladas, otras en racimos, y las iba depositando en su cesta. En algunos lugares las ostras se encontraban adheridas unas a otras, de modo que salían todas juntas. Los antepasados de Quino habían cantado ya todo lo que sucedía, o lo que sabían que existía. Ellos habían compuesto canciones que hablaban de los peces, del mar embravecido y del mar en calma, de la luz y la oscuridad, del sol, de la luna, y todas las canciones estaban en Quino y en su gente. Todas las canciones que habían sido inventadas algún día, e incluso las olvidadas, la canción estaba en Quino.
cuando llenó la cesta, y el ritmo de la canción era el mismo que el de su corazón, que en esos momentos devoraba el oxígeno de su pecho, y la melodía de la canción era la misma que el agua azul verdosa, y los animales se escabullían a su alrededor, y las nubes de peces se pasaban velozmente por su lado y se alejaban. Pero en el interior de la canción había otra cancioncilla oculta, aunque siempre presente, difícil de percibir, dulce, secreta y pegajosa, casi escondida en la contramelodía. Y esa era la canción de La Perla Posible, pues en esa canción se hablaba de que cada una de las conchas puestas en la cesta podía haber una perla. Las probabilidades siempre estaban en contra, pero la fortuna y los dioses bien podían estar a favor. Y Quino sabía que en la canoa, encima de él, Juana hacía la magia de la plegaria, con el rostro crispado y los músculos en tensión para obligar a la suerte, para arrancar a la suerte de las manos de los dioses, porque se requería de la suerte para curar el hombro hinchado de Coyotito, y porque la necesidad era grande y el deseo también lo era. La pequeña melodía secreta de La Perla Posible sonaba con más fuerza aquella mañana. Frases enteras de esa melodía entraban clara y dulcemente en la canción del fondo del mar. Quino, con su orgullo, su juventud y su fuerza, podía permanecer por debajo del agua por más de 2 minutos sin mucho esfuerzo, así que trabajaba sin prisa, eligiendo de entre las conchas las más grandes. Al ser molestadas, las otras se cerraban herméticamente. Un poco a su derecha se alzaba un montecillo de canto rodado, cubierto de ostras jóvenes, de las que aún no se debía recoger. Quino se acercó al montecillo entonces. A un lado del mismo, bajo una peña saliente, vio una ostra enorme, sola y no cubierta por sus pegajosas hermanas. La concha estaba parcialmente abierta, pues la saliente protegía a aquella vieja ostra. Y en el músculo en forma de labio, Quino pudo ver un destello fantasmal antes de que la ostra se cerrara. Los latidos de su corazón se aceleraron y la melodía de La Perla Posible silbó en sus oídos. Sin darse prisa, arrancó la ostra y se estrechó con firmeza contra su pecho. Después liberó con brusquedad su pie de la piedra de inmersión y su cuerpo se proyectó hacia la superficie, donde su pelo negro volvió a relumbrar bajo la brillantez del sol. Entonces, el costado de la canoa y depositó la ostra en el fondo. Juana mantuvo estable la barca mientras él subía. Sus ojos brillaban de emoción, pero recogió con pudorosa lentitud la cesta de las ostras y la metió en la canoa. Juana percibió su misión y trató de apartar la mirada. No es bueno querer tanto una cosa, a veces se ahuyenta la suerte. Las cosas hay que quererlas lo suficiente y hay que ser muy discretos con Dios o con los dioses. Pero al ver la ostra, Juana contuvo la respiración. Con lentitud y respeto, Quino abrió su afilada navaja y miró pensativo hacia la cesta. Tal vez sería mejor dejar la gran ostra para el final. Tomó otro, y probablemente mejor del que el médico hubiera podido darle. Pero este remedio no tenía el mismo prestigio, porque era natural y no costaba nada. Al parecer los calambres del estómago todavía no alcanzaban a Coyotito. Quizá Juana hubiera extraído el veneno a tiempo, pero lo que no había extraído era su gran preocupación por la salud de su primogénito. En realidad, ella no había rogado por la recuperación del bebé. Había rogado por encontrar una perla lo suficientemente importante como para poder pagar los servicios del doctor, porque en estos lugares la mentalidad de las personas es tan difusa como los espejismos del Golfo. Quino y Juana arrastraron la canoa por la playa hasta el agua, y al sentir que flotaba la proa, Juana se instaló dentro, mientras Quino empujaba desde la popa, andando detrás hasta que toda la embarcación flotó ligeramente y se estremeció sobre las breves olas rompientes. Luego Juana y Quino metieron los remos de doble pala en el mar, y la canoa empezó a surcarlo, tomando velocidad y siseando sobre las ondas. Hacía mucho que los demás pescadores de perlas se había echado al mar, pero al poco rato Quino los divisó agrupados en la bruma sobre un banco de ostras. La luz llegaba a través del agua hasta el lecho en el que las otras perlíferas de la superficie escorolada yacían pegadas al fondo pedregoso, un fondo sembrado de conchas de ostras rotas, abiertas. Ese era el hecho que había llevado al rey de España a ser un gran poder en Europa en muy lejanos años. Eso le había ayudado a pagar sus guerras y había decorado la iglesia para beneficio de su alma.
Las ostras grises con pliegues como faldas sobre sus conchas, las ostras con percebes adheridos a sus valvas por breves tallos y los pequeños cangrejos que trepaban por ellos. Siempre era posible que a estas ostras les hubiese podido ocurrir el accidente de que un grano de arena cayera entre los pliegues de sus músculos, irritando su carne hasta que ésta, para protegerse, recubriera el grano con una capa de fino cemento. Pero en vez de que este proceso comenzaba, la carne seguía cubriendo el cuerpo extraño, hasta que una corriente lo desprendía a la ostra, era destruida. Hacía ya muchos siglos que los hombres buceaban en los mares para arrancar a las ostras de sus lechos y las abrían cuchillos precisamente para encontrar esos granos de arena recubiertos. Una multitud de peces vivía cerca del lecho para comerse a las ostras que devolvían los hombres, mordisqueando el suave interior de las conchas. Pero las perlas eran solamente accidentes, por lo que encontrar una era de cosa de suerte. Una palmada en el hombre dada por Dios o por los dioses o por ambos. Quino tenía 2 cuerdas, una atada a una pesada piedra y la otra atada a una cesta. Se quitó la camisa y los pantalones y dejó el sombrero en el fondo de la canoa. El agua estaba ligeramente aceitosa. Él tomó la piedra con una mano y la cesta con la otra. Pasó las piernas por encima de la borda y la piedra lo llevó al fondo. Las burbujas se elevaron tras él hasta que el agua se aclaró y logró ver arriba la superficie del agua. Brillaba con ondulante espejo y él veía los fondos de las canoas que la cortaban. Quino se movía con gran precaución para que el agua no entubiase por obra del lodo ni la arena removida. Afirmó sus pies en el lazo de la piedra y trabajó con rapidez, arrancando las ostras, algunas aisladas, otras en racimos, y las iba depositando en su cesta. En algunos lugares las ostras se encontraban adheridas unas a otras, de modo que salían todas juntas. Los antepasados de Quino habían contado ya todo lo que había sucedido o lo que sabían que existía. Ellos habían compuesto canciones que hablaban de los peces, del mar embravecido y del mar en calma, de la luz y la oscuridad, del sol, de la luna, y todas las canciones estaban en Quino y en su gente. Todas las canciones que habían sido inventadas algún día e incluso las olvidadas. Las canciones estaban en Quino cuando llegó la cesta, y el ritmo de la canción era el mismo que el de su corazón, que en esos momentos devoraba el oxígeno de su pecho, y la melodía de la canción era la misma que el agua azul verdosa y los animales que se escabullían a su alrededor, y las nubes de peces que pasaban velozmente por su lado y se alejaban. Pero en el interior de la canción había otra cancioncilla oculta, aunque siempre presente, difícil de percibir, dulce, secreta y pegajosa, casi escondida en la contramelodía, y era la canción de la perla posible. Pues en esa canción se hablaba de que cada una de las conchas puestas en la cesta podían haber una perla. Las probabilidades siempre estaban en contra, pero la fortuna y los dioses podían estar a favor, y Quino sabía que la canoa encima de él, Juana, hacia la magia de la plegaria, con el rostro crispado y los músculos en tensión para obligar a la suerte, para arrancar a la suerte de las manos de los dioses, porque se requería de la suerte para curar el hombro hinchado de Coyotito, y porque la necesidad era grande y el deseo también lo era. La pequeña melodía secreta de la perla posible sonaba con más fuerza aquella mañana. Frases enteras de esa melodía entraban clara y dulcemente en la canción del fondo del mar. Quino con su orgullo, su juventud y su fuerza podía permanecer por debajo del agua por más de 2 minutos sin mucho esfuerzo. Así que trabajaba sin prisa, eligiendo de entre las conchas las más grandes. Al ser molestadas, las otras se encerraban herméticamente.
Un poco a su derecha se alzaba un montecillo de canto rodado, cubierto de ostras jóvenes, de las que aún no se debían recoger. Quino se acercó al montecillo. Entonces, a un lado del mismo, bajo una peña saliente, vio una ostra enorme, sola y no cubierta por sus pegajosas hermanas. La concha estaba parcialmente abierta, pues la saliente protegía a aquella vieja ostra, y en el músculo en forma de labio. Quino pudo ver en el destello fantasmas antes de que la ostra se cerrara. Los latidos de su corazón se aceleraron y la melodía de la perla posible silbó en sus oídos. Sin darse prisa, arrancó la ostra y la estrechó con firmeza contra su pecho. Después liberó con brusquedad su pie de la piedra de su inmersión y su cuerpo se proyectó hacia la superficie, donde su pelo negro volvió a relumbrar bajo la brillantez del sol. Entonces alcanzó el costado de la canoa y depositó la ostra en el fondo. Juana mantuvo estable la barca mientras él subía. Sus ojos brillaban de emoción, pero recogió con pudorosa lentitud la cesta de las ostras y la metió en la canoa. Juana percibió su emoción y trató de apartar la mirada. No es bueno querer tanto una cosa, a veces eso ahuyenta la suerte. Las cosas hay que quererlas lo suficiente y hay que ser muy discretos con Dios o con los dioses. Pero al ver la ostra, Juana contuvo la respiración con lentitud y respetó a Quino. Abrió su afilada navaja y miró pensativo hacia la cesta. Tal vez sería mejor dejar la gran ostra para el final. Tomó